¿Alguna vez has sentido que el puntero de la Ouija deja de responderte a ti para responderle a alguien más? Hay un nombre que los investigadores paranormales temen pronunciar. Una entidad que no juega, que no descansa y que acecha tras letras que se repiten hasta el cansancio. ZO, ZO. Hoy en Miedo con Mau nos sumergimos en la oscuridad para descubrir quién o qué es Soso. ¿Un demonio ancestral? ¿Un invento en internet? ¿O una presencia real que está esperando a que abras la puerta? No apagues la luz porque una vez que lo invocas, él ya sabe dónde encontrarte. Dicen que los nombres tienen poder, que pronunciar ciertas sílabas es en realidad girar una llave en una cerradura que debería permanecer cerrada. Pero ¿qué pasa cuando el nombre no lo pronuncias tú, sino que aparece deletreado madera tras madera bajo tus propios dedos? Soso. No es un error ni una coincidencia, sino una firma. Para entender el terror que rodea a esta entidad, debemos viajar al origen. Aunque muchos creen que Soso es un invento de la era de los foros de internet, la realidad es mucho más antigua y rastreable. El registro más sólido y escalofriante nos lleva a 1816 en Picardía, Francia. Una joven cayó en un estado de posesión demoníaca extrema. Durante sus trances aseguraba estar bajo el control de una entidad que se identificaba con nombres que hoy nos resultan familiares: Sasa, Susu o Soso. Pero el nombre Soso es camaleónico, se oculta bajo variaciones, sobre todo por aparecer bajo la iconografía de Led Zeppelin vinculada al ocultista Aleister Crowley, o Pazuzu, el antiguo rey de los demonios del viento de Mesopotamia. Hay algo en la fonética de la Z y la O que parece resonar con una frecuencia vibratoria. En el ocultismo se busca generar un bulco cicle infinito de la entidad que no puede o no quiere salir. Lo inquietante es su exclusividad. ¿Por qué Soso no se manifiesta en psicofonías aleatorias o en sesiones de espiritismo tradicional? Parece haber un pacto silencioso con la Ouija. Expertos sugieren que el tablero no es solamente una herramienta de comunicación, sino un mapa y que Soso es el guardián de su umbral de madera. Mientras otros espíritus intentan decirnos quiénes fueron en vida, Soso solamente quiere decirnos quién él es ahora. Una fuerza que se alimenta del movimiento repetitivo del miedo que genera ver el puntero moverse en ochos infinitos una y otra vez. Él no busca hablar, busca entrar. Soso no es un fantasma. Los fantasmas tienen recuerdos. Soso tiene hambre. Y se dice que este nombre es una onomatopeya del zumbido que se escucha junto antes de que algo terrible ocurra en la habitación. Antes de seguir al siguiente punto, quiero que te detengas un momento y mires a tu alrededor. Es posible que existan nombres que funcionen como frecuencias de radio y que al pensarlos estemos sintonizando nuestra mente con algo que habita en el vacío. La pregunta que más me inquieta es si esta entidad ha sobrevivido a la antigua Mesopotamia hasta las pantallas de nuestros teléfonos hoy. ¿Somos nosotros quienes lo estamos estudiando o es la que nos ha estado cultivando durante milenios? Cuidado con lo que deletreas en la oscuridad, porque hay puertas que una vez abiertas no tienen cerrojo por dentro. Hay una regla no escrita en el mundo de lo oculto. Los espíritus de los muertos suelen ser lentos, erráticos y a veces incluso torpes para comunicarse. Pero cuando llega, la física de la tabla cambia. El puntero deja de ser madera para convertirse en un animal enjaulado, y si sientes que la pieza se desliza con fuerza que no es la tuya, suelta por el tablero, porque Soso no camina, Soso golpea. El comportamiento de Soso es su huella dactilar. A diferencia de una entidad común que intenta formar frases, Soso se manifiesta a través de un patrón geométrico de pánico. Los registros de miles de sesiones reportadas desde el auge de los foros paranormales en el 2009 coinciden en un fenómeno físico y violento. El puntero comienza a moverse en forma de 8 infinito, o salta frenéticamente entre las esquinas del tablero. No busca el diálogo, busca el desgaste. Es aquí donde entra la manipulación psicológica más perversa. ¿Soso es un maestro del engaño? A menudo la sesión comienza de forma dulce, puede hacerse pasar por un familiar fallecido o un niño perdido. Pero, de repente la energía en la habitación se vuelve pesada. El aire se siente cargado de estática y las respuestas vuelven binarias. Sí, no, un péndulo mental que anula la voluntad. Imagina la escena. Estás con tus amigos, la vela parpadea y el puntero empieza a deletrear su nombre a una velocidad imposible. ZO, ZO, ZO. Los movimientos son tan rápidos que el puntero llega a salirse de la tabla. Se reporta incluso casos donde la pieza se vuelve tan pesada que parece pegada a la madera y de un segundo a otro vuela por la habitación. No es un mensaje, es una demostración de fuerza.
Soso no respeta las reglas de la Ouija. Él no espera su turno. Él interrumpe, insulta y utiliza el miedo como combustible. Los testimonios describen que tras su aparición la personalidad de los participantes cambian. Algunos ríen de forma histérica. Otros solamente caen en un llanto profundo. Soso no solamente mueve la madera, mueve tus hilos internos. Lo más aterrador de este patrón no es el movimiento físico, sino lo que significa. Un espíritu normal gasta energía para comunicarse. Soso parece obtener energía de la comunicación misma. Cada vuelta al infinito en el tablero es un nudo que se aprieta alrededor de tu cordura. Pero dime una cosa, y sé honesto contigo mismo. ¿Alguna vez has sentido en un momento de soledad absoluta que tus manos se mueven por impulso que no nace de tu cerebro, sino de algo que te observa desde el rincón de la habitación? ¿Para ti qué crees que es todo esto? ¿Sugestión? Si el miedo es solo una respuesta química de nuestro cuerpo, ¿por qué miles de personas que no se conocen entre sí en diferentes décadas y países describen exactamente la misma danza macabra sobre la madera? Ten cuidado con lo que tocas. A veces cuando pones tus dedos sobre el puntero no eres tú quien guía la sesión. Eres tú quien está siendo guiado al abismo. ¿Sabes qué es lo más aterrador de una mentira? Cuando miles de personas en diferentes partes del mundo y sin conocerse entre sí cuentan exactamente la misma versión. En el mundo de lo paranormal, las coincidencias no existen. Existen los patrones de caza y los archivos de Soso están llenos de víctimas que pensaron que solo era un juego de mesa. Si buscamos el paciente cero de la era moderna, tenemos que hablar de Darren Evans. En marzo del 2009, Evans publicó en el famoso foro Three Ghost Tales una advertencia que cambiaría el internet para siempre. No era una historia de fantasmas común, era un grito de auxilio. Evans documentó cómo una entidad que él hacía llamar Soso terminó por consumir su vida, provocando tragedias familiares y una obsesión que lo llevó al borde de la locura. Pero lo que hizo este caso es que en plataformas como Reddit y más tarde en YouTube, no fue solamente una historia, sino la reacción en cadena. Miles de usuarios empezaron a reportar lo mismo, la misma velocidad sobrehumana del puntero, la misma fijación con las mujeres de la casa y sobre todo las mismas amenazas. En 2014 la fiebre llegó a su punto cuando los investigadores de canales en streaming capturaron en vivo cómo la tabla deletreaba insultos profesionales, sujetos que nadie en la habitación podía conocer. Soso no es solamente un caballero. En los testimonios más oscuros de la última década se repite un comportamiento, la burla. Te dice que tu abuela te da una fecha de la muerte y cuando finalmente logra que bajes la guardia y sientas miedo real se ríe. Literalmente deletrea HA, mientras en el ambiente se hiela. Hay reportes en Ciudad de México, Bogotá y Buenos Aires de personas que, tras una sesión con Soso, comenzaron a ver sombras con garras en las esquinas de las habitaciones y que sentir un olor a azufre que ninguna limpieza lograba quitar. No es solamente una voz en la tabla, es una presencia que se queda. Las víctimas describen una fijación, una sensación de ser observados mientras se bañan, mientras duermen, como si el contacto con la Ouija hubiera dejado una marca invisible en la piel que solamente Soso puede rastrear. Cuando escuchas estos relatos te das cuenta de que Soso no quiere convencerte de que existe. Él quiere que lo alimentes con tu atención, porque en el momento que buscas su nombre en Google, en el momento que escuchas en este podcast, ya le estás abriendo un poco más la puerta. Dime, ¿has sentido alguna vez ese escalofrío repentino en la nuca mientras escuchas una historia de terror, como si alguien la estuviera leyendo por encima de tu hombro? Y la pregunta que realmente me quita el sueño es, si miles de personas están viendo y escuchando lo mismo al mismo tiempo, ¿estamos documentando una entidad o la estamos ayudando a manifestarse en nuestra realidad a través nuestra por creencia? La próxima vez que veas un video de una Ouija en TikTok, no te fijes en el tablero, fíjate en los ojos de quien lo sostiene. Ahí ves donde Soso realmente vive. Y si te dijera que el peligro de Soso no está en la tabla, sino en lo que ocurre dentro de tu cráneo cuando pones los dedos sobre ella, hay una pregunta que divide a los expertos y que hoy quiero que te hagas tú. ¿Estamos abriendo una puerta de madera o estamos abriendo un boquete en nuestra propia cordura? Desde la perspectiva de la demonología moderna, esa que estudia en los archivos del Vaticano o en los círculos de ocultismo más cercano, Soso es clasificado como una entidad parasitaria. No es un demonio de alto rango, sino algo mucho más insidioso, un carroñero de energía. Se dice que se alimenta del cortisol, la hormona del estrés que tu cuerpo libera cuando tienes miedo.
En sesiones documentadas entre el 2012 y el 2018 se observó que cuanto más pánico se siente en el grupo, más violenta y coherente se vuelve la entidad Soso. No te ataca, él espera que tú te ataques a ti mismo, y sin embargo la ciencia tiene una explicación igual de perturbadora. Existe algo llamado el efecto ideomotor, un fenómeno psicológico donde tus músculos se mueven de forma inconsciente debido a una fuerte expectativa o sugestión. Fue escrito por primera vez en 1852 por William Benjamin Carpenter y explica cómo un grupo de personas puede mover un puntero sin querer. ¿Pero esto lo hace menos real? Si la sugestión colectiva es capaz de generar marcas físicas, moretones y sombras que múltiples personas ven al mismo tiempo, ¿no estamos hablando acaso de una manifestación real creada por la mente? Aquí es donde el debate se vuelve oscuro. Algunos investigadores sugieren que la Ouija es solamente un amplificador. No importa si Soso existe de forma independiente o en el infierno, o si es una creación de nuestro subconsciente colectivo. Lo que importa es que, una vez que el nombre se manifiesta, la realidad se dobla. La mente humana es el puente, y si crees que lo suficientemente hay un monstruo por ahí, le estás dando de comer. ¿Será acaso que la tabla Ouija es una herramienta que despoja de nuestra mente de sus filtros de seguridad? En el 2021, un estudio de neurociencia aseguró que los fenómenos paranormales en miedo extremo pueden alterar la percepción del tiempo y el espacio. Quizás Soso no viene de afuera, quizás Soso es el nombre que le damos a esa parte de nuestra oscuridad que finalmente logra hablar. Al final del día, la etiqueta que le pongas, demonio o proyección psicológica, no cambia. El trauma es el mismo. Las sombras en la habitación son las mismas. La sensación de que algo te respira en el oído es, en ambos casos, absolutamente real. Quiero preguntarte algo y piénsalo muy bien antes de responder. ¿Qué es más aterrador? ¿La idea de que un demonio ancestral nos acecha en el más allá? ¿O la posibilidad de que nuestra propia mente es capaz de crear un monstruo tan poderoso que puede destruir nuestra vida? Si el miedo es la puerta, ¿estás seguro de que tienes el control para poder cerrarlo cuando el juego termine? No importa si crees en el diablo o en la ciencia, lo que importa es que cuando el puntero se mueve, ya es demasiado tarde para dudar. Hay una frase que los mediums veteranos repiten como mantra. No abras puertas que no sepas cómo cerrar, pero con Soso el problema no es la puerta, es que él no pide permiso para entrar. Simplemente ocupa el espacio que tú dejas vacío con tu curiosidad. En la comunidad paranormal seria, desde los investigadores de la Society of Psychical Research, fundada en 1882 hasta los demonólogos contemporáneos, existe un consenso tácito. Soso es el nombre prohibido y no se invoca por diversión. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras entidades que buscan resolver asuntos pendientes, los riesgos de contactar con Soso son físicos y residuales. Desde el 2010 se han documentado cientos de casos de infestación por fijación. Personas que tras una sesión aparente e inofensiva, comienzan a experimentar fallos eléctricos en sus hogares, marcas de garras en los marcos de las puertas y una depresión clínica que no responde a tratamientos clínicos convencionales. Soso no se va cuando dices adiós y mueves el puntero al centro. Él se queda en la estática del televisor en el reflejo de tus espejos a las 3 de la mañana y lo más peligroso, en tu memoria. La verdadera advertencia está en que la Ouija no es un teléfono, sino un GPS y que le acabas de dar la ubicación exacta a un depredador milenario. No todo lo que responde desde el otro lado tiene una historia que contar. Algunas cosas solamente tienen un propósito, consumir. Y Soso representa esa fuerza ciega y caótica que no entiende de piedad ni de reglas humanas. El peligro real no es el que el puntero se mueva solo. El peligro real es que una vez que escuchas su nombre, tu mente empieza a buscarlo en cada sombra, en cada crujido de la madera, en cada silencio incómodo, y él, paciente como una araña en su tela, se alimenta de esa tensión constante. Hemos recorrido el origen, el comportamiento y el rastro de sangre y miedo que Soso ha dejado a través de los siglos. Ahora la sesión de miedo con Mao está por terminar, pero ¿realmente termina aquí? Quiero que te preguntes esto antes de dormir. ¿Estás seguro de que esa sombra que viste por el rabillo del ojo mientras escuchabas este episodio es solo un efecto de tu imaginación? ¿O es algo que acaba de reconocer su nombre en tu mente? La pregunta más inquietante de todas: si el universo es tan vasto y está lleno de secretos, ¿por qué estamos tan desesperados por llamar la atención de aquello que habita en oscuridad absoluta? Recuerda que las palabras son llaves, y hoy juntos hemos girado una muy peligrosa. No todo lo que responde quiere ser invocado y no todo lo que entra acepta irse. Déjame por favor en la caja de comentarios ¿en qué hora terminaste de escuchar este relato sobre Soso?
Mi nombre es Mahoma. Esto fue Miedo con Mau. Te deseo que tengas dulces pesadillas.